Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero. Tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, en el capítulo de esta semana os traigo la rentabilidad de los fondos que yo llamo favoritos por mi parte en lo que va de año, ¿vale? La forman estos fondos aproximadamente unos 47 fondos de renta variable, unos 13 fondos, digamos, en la categoría de mixtos y unos 15 fondos aproximadamente en la categoría de renta fija. Vamos a dar una vuelta y vamos a ir repasando cómo van las rentabilidades a lo largo del año, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos por el fondo EDM Strategy, que lleva una rentabilidad en negativo en el año del menos 17,73%. Si vemos, la gran parte de los fondos de renta variable este año están teniendo caídas importantes, salvo algunas excepciones que iremos viendo ahora, pero la mayor parte de ellos tienen caídas importantes. También hay que considerar una cosa importante para que veáis un poco que muchas veces en el mercado hay excesivo ruido, excesivas noticias y que muchas veces no aportan nada. Si empezamos con este fondo, vemos que el último repaso que dimos a la rentabilidad de los fondos favoritos fue aproximadamente a últimos de mayo, es decir, ha pasado junio, julio, agosto y prácticamente lo que llevamos de septiembre, en concreto la hicimos el 26 de mayo. Y este fondo en concreto, y en la mayor parte de ellos pasa un poco igual, tenía una rentabilidad en negativo del menos 18, pues en el momento actual tiene una rentabilidad en negativo del menos 17, es decir, un 1%. Prácticamente digamos que el fondo no se ha movido mucho. Es verdad, luego durante el mes de junio los mercados subieron un poco y este tipo de fondos, pues digamos que también lo hizo bien. Es decir, del menos 18 en términos generales, pues pasaría un menos 10 y ahora ha vuelto un poco a la misma rentabilidad en negativo. Pasa un poco con la mayoría de los fondos, ¿de acuerdo? Seguimos por el Carnegie Mellon Long Term Global Equity con una rentabilidad en negativo del menos 11. En este caso ha mejorado un poquito con respecto a mayo porque estaba en el menos 15. Seguimos con otro fondo también muy interesante que es el Avante Managers, un fondo interesante en el sentido de que es un fondo diferente a todos los que traigo aquí porque es un fondo de fondos, está muy bien gestionado y normalmente coge excelentes fondos que incluso para el inversor particular no puede acceder a ese tipo de fondos, pues no se comercializan en España. Otros sí, porque por ejemplo dentro de este fondo está el Fanesmith, que suele ser un clásico, y se puede comprar directamente, pero muchas veces el gestor accede a fondos que aquí en España no, y es de los pocos fondos de fondos, a mi juicio, que en España son interesantes. Rentabilidad en negativo del menos 17%. Otro fondo también muy interesante que ya vimos la semana pasada porque entrevistamos a Pablo Martínez de Amiral Gestión, que es el Sextant PME, con una rentabilidad en negativo del menos 18,71%. Vamos con otro ejemplo de fondos que es el Morgan Stanley US Advantage. En este caso, este fondo tiene una rentabilidad en negativo en el año del menos 39%. Ojito que cuando un fondo cae el menos 39%, en general hay compañías que dentro del fondo están cayendo un 60% o un 65% y otras un 20%, pero de media que un fondo
como este fondo, el Morgan Stanley US Advantage, tenga esta rentabilidad tan fuerte y en negativo, puede que sea un buen momento para mirar este tipo de fondos y probablemente comprar. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, muchas veces estos fondos están cayendo ahora, este fondo en particular, muchísimo. Pues un 40%, un 39%, en términos redondos, un 40%. La última vez que hicimos la revisión, que fue en mayo, este fondo estaba cayendo un 50%. Bueno, ahora está cayendo un 40%, pero ya es caída. Evidentemente, este tipo de fondos pues están descontando lo peor que le puede estar pasando a la economía. Es verdad que tiene compañías probablemente de crecimiento que el múltiplo pues se ha contraído, es decir, antes cotizaba un PER 20-25 y ahora cotiza un PER 15-20, de ahí que el fondo haya caído. La pregunta que como inversores nos debemos de hacer y que vamos a dar un repaso también es un poco, vamos a ver, ¿está Estados Unidos en recesión? Vamos a ver un poco con cierta perspectiva qué pasa cuando hay una recesión, ¿vale? Bueno, pues esta es la pregunta que se hacen muchos inversores a raíz de la caída del Producto Interior Bruto estadounidense. Cuando se entra en recesión, digamos técnicamente, es cuando por segundo trimestre consecutivo la economía está en recesión, y eso es lo que ha pasado en la primera mitad del año. No obstante, bueno, hay algunas figuras que vamos a repasar, porque es verdad que hay un fuerte crecimiento del empleo, de desempleo históricamente bajo. Ahora mismo estamos nivel, también lo vamos a ver, históricamente bajos en cuanto a desempleo, y de un sólido crecimiento del gasto de los consumidores. El panorama, si lo vemos desde este ángulo, no concuerda con el de una recesión convencional. Con lo cual, ¿qué conclusión podemos extraer? Bueno, pues vamos a ver. Para contextualizar un poco la situación, cabe señalar que en los últimos 70 años la duración media de una recesión en Estados Unidos ha sido de unos 10 meses, con una caída del PIB del 2,5%. Si viene una recesión, podría ser más grave que la media, pues probablemente, aunque ya no es que venga, es que ya la tenemos encima, si se mantienen las tendencias actuales, pero probablemente será mucho menos severa que la gran recesión que duró desde diciembre de 2007 hasta junio de 2009. Bueno, ¿y cómo podemos saber esto con certeza? Bueno, pues ahí en Estados Unidos, la Oficina Nacional de Investigación Económica se demora en algunos casos en dar su opinión. Este grupo es un grupo sin ánimo de lucro que tiene en cuenta múltiples factores, además del PIB, como los niveles de empleo, la renta de los hogares y la producción industrial, habida cuenta de que la Oficina Nacional de Investigación Económica no suele revelar sus conclusiones hasta 6 o 9 meses después de que haya comenzado la recesión. Probablemente no se produzca un anuncio oficial hasta el año que viene, con lo cual cuando venga el anuncio, pues probablemente incluso a lo mejor hasta estemos saliendo. Bueno, es verdad que muy probablemente a la mayoría de los consumidores pues no nos interesa lo que opine la Never, pero es verdad que hoy en día todos somos testigos de una inflación superior al 9%, de la subida de los precios de la energía, y todos percibimos el impacto de estos datos. Bueno, pues el mercado laboral, por lo menos en lo que estamos analizando, que es Estados Unidos, es el único dato que no indica una recesión en estos momentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de media, la tasa de desempleo cuando había recesiones era del 5,4%. Pues ahora estamos en una tasa de desempleo históricamente de las más bajas, es decir, estamos en una tasa de desempleo del 3,6%. Bueno, pues eso no encaja muy bien con una recesión, es decir, cuando hay una recesión prácticamente el 3,6% es pleno empleo. Con lo cual, eso distorsiona un poquito la percepción de que viene una recesión cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, pues prácticamente casi todo el mundo tiene empleo. Y lo que sí tenemos que considerar es la inversión en cualquier entorno, es decir, no desviarnos y que porque ahora mismo, bueno, viene una recesión, vale, pues me salgo, y cuando se haya pasado la recesión vuelvo a entrar. Probablemente si te sales, pues te saldrás en mínimos, y cuando se acabe la recesión el mercado siempre lo descuenta con mucho adelanto
y entrarás en precios muchos más altos, con lo cual no conviene este tipo de estrategias. Y vamos a ver un poco en perspectiva qué pasa cuando hay una recesión y sobre todo qué impacto tiene y cuánto dura, porque este dato es importante para ver un poco que, bueno, hay una recesión, bien, pero al final no es el fin del mundo una recesión, como vamos a ver un poco, ¿vale? Bueno, del mismo modo, en los mercados de renta variable, la búsqueda de empresas de alta calidad, con flujos de efectivo estable y márgenes de beneficio fiable, es clave para sobrevivir a las recesiones. Las empresas que ofrecen dividendos sólidos sin aumento revisten especial atractivo. En este entorno resulta conveniente invertir en empresas cuyos fundamentales resistan relativamente mejor la capacidad de fijación de precios y una demanda estable. Son componentes fundamentales. Bueno, esto lo estoy sacando de un informe que me llegó de Capital Group, ¿vale? De un gestor de fondos durante un seminario que hicieron recientemente. Bueno, y este gestor en concreto decía: prefiero una cartera relativamente concentrada que pueda mantenerse en una variedad de entornos de mercado. Añade: mis principales inversiones se centran en los sectores de la atención sanitaria, los programas informáticos y las compañías de seguros. También apuesto por los productos básicos de consumo. Esto es importante muchas veces relevarlo porque si os fijáis, en este caso que es el Capital Group New Perspective, el gestor, pues lo que viene a decir es un poco, bueno, pues invierto donde veo probabilidades de revalorización. Este tipo de fondos, como he comentado en anteriores programas, a mí me gustan más porque son fondos generalistas, no muchas veces un fondo temático que por folleto solo puede invertir o en el sector tecnológico, o en el sector de salud, o en el sector de la energía. Este tipo de fondos generalistas pues se pueden ir desde invertir en compañías sanitarias, programas informáticos o compañías de seguros, como es este caso. Por tanto, tiene un mandato más global y puede ir saliendo o entrando de determinados sectores y no estamos sujetos a que invertimos en el sector sanitario y el gestor sí o sí tiene que invertir, no puede invertir en otras compañías que no sea el sector sanitario, porque son, digamos, fondos sectoriales. Este tipo de fondos yo creo que son mejores recomendaciones a largo plazo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco el impacto de una recesión. Es decir, las recesiones son complicadas, pero su impacto es menor que en el caso de las expansiones. ¿Por qué hablamos? Pues, por ejemplo, una recesión media en meses dura 10 meses, pero luego le viene una expansión que de media dura 69 meses, es decir, 7 veces más. El crecimiento, es decir, cuando viene una recesión, el crecimiento del PIB es del 2 menos 2,5%, es decir, que hay un poco. Pero luego la expansión media posterior es del 24,6%, ¿vale? Número de puestos de trabajo que se computan en una recesión. Cuando hay recesión se pierden 4 millones de empleos, pero luego la posterior expansión media es que se crean 12 millones de puestos de trabajo. Es decir, en todos los casos vemos que en las recesiones es algo que puede ser cíclico, pero la expansión que llega después es muy superior a la recesión que se ha creado, con lo cual, es decir, al final esto siempre lo tenemos que ver un poco desde el punto de vista histórico, que bueno, una recesión, bueno, pues bien, pero que la expansión posterior siempre es muy superior, ¿de acuerdo? Y por último, como señala este gestor de Capital Group, dice: ¿para qué tipo de recesión se está preparando? Pues en la actualidad se observan numerosas señales contradictorias, pero está claro que la economía se está ralentizando. Todas las recesiones son difíciles a su manera, pero confío en que la próxima sea menos devastadora que la registrada en 2008. Lo que los inversores deben recordar que las recesiones han sido, por lo general, de corta duración y las expansiones bastante más intensas. Como vemos, un poco, como digo, no es el fin del mundo. Bueno, seguimos repasando. Como siempre, que bueno, la verdad es que siempre se me olvida recordároslo y lo recuerdo siempre al final. Siempre os agradezco que en la aplicación donde estéis escuchando este podcast, bien sea en iBooks o en YouTube, pues le deis un me gusta en la aplicación, porque muchas veces las
las aplicaciones posicionan en las mejores posiciones a los podcasts que tienen muchos me gustas, con lo cual, bueno, nos cuesta mucho y siempre es de agradecer. Bueno, seguimos por el Jupiter European Growth, un fondo de crecimiento, compañías Growth, que cae en el año un 20,71%. Otro fondo también interesante, que es el Mapfre Behavioral Finance, gestionado por españoles, que lo hacen bastante bien, menos 20,38%. Bankinter Pequeñas Compañías, un fondazo, menos 29,46%. El gestor sigue haciéndolo, suele invertir en compañías más del norte de Europa, bastante solventes, tipo Suecia, Noruega. Le gusta bastante encontrar empresas en ese entorno de mercado y es un fondo interesante que, con la caída que lleva, a tener muy en cuenta. Now Europa Sostenible, menos 4,60% para lo que está cayendo el mercado. Lo suele estar haciendo muy bien. Seilen World Group, otro fondazo que en el momento actual cae un 21,25%, y probablemente ahora este tipo de fondos, que en los años anteriores subían como un cohete, no era el momento de comprarlo porque no era el momento de ir detrás de las subidas, pero ahora este tipo de fondos son bastante interesantes de introducir en cartera. Como digo siempre, no sabemos cómo va a terminar el Seilen World Group en el año. Imaginaros que lo compramos en estos entornos y el fondo termina cayendo el año en un menos 10%. Bien, pues de momento ya estamos ganando el fondo en 10 puntos, es decir, ya estamos sacando 10% de rentabilidad. Es verdad que luego se acaba el año en menos 30, pues nos comeremos el 10%. Pero probablemente si cae menos 30 sería momento de incrementar la posición, porque son fondos, en este tipo en concreto del Seilen, compañías súper solventes, a largo plazo, con muchas ventajas competitivas, con muy poquita deuda, probablemente no quiebren, y a largo plazo, pues bueno, cuando los múltiplos vuelvan a sus niveles normales, lo seguirán haciendo bastante bien. Muchas veces lo que tenemos que ser inversores, que tenemos que ya no ganar capital, sino si podemos ganar al fondo, que esto no es fácil, pero si compramos el fondo cuando está en negativo, pues probablemente, como digo, imaginaros que el fondo acaba el año en el 0% de rentabilidad, nosotros le hemos sacado un 21%, y al cabo de los años, comprándolo en negativo, habremos ganado en rentabilidad al fondo, que es un poco lo que lo que pasa con el flujo de caja de muchos fondos, con el flujo de inyección de dinero de muchos fondos. ¿Por qué? Porque la gente suele comprar los fondos cuando está subiendo un 35-40, cuando lo que realmente debe hacer es comprarlos cuando están en negativo, evidentemente si son buenos fondos, porque de esa manera, si el fondo de aquí a 5 años ha sacado un 13% de media anual, contando desde el 1 de enero del 2022, nosotros le habremos sacado muchos más puntos, porque a día de hoy le estamos comprando con un menos 21%. Y así en muchos casos. Bueno, seguimos por el MFS Europa Small Cap, con una caída del menos 23,42%. Estoy introduciendo un nuevo fondo en estos fondos favoritos, que es el Bestinfond, de la gestora Bestinver, que en los últimos años, la verdad que ha tenido rentabilidades bastante sostenibles. Este año no está siendo así, está cayendo un menos 17%, y es un fondo a tener muy en cuenta con este tipo de caídas. Compañías que hay dentro muy solventes, Harley Davidson, Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, que lo van a hacer o deberían de hacerlo a largo plazo bastante bien. MFS Prudent Capital, aunque yo lo meto dentro de la categoría de fondos de renta variable, es un fondo con un sesgo de preservación de capital importante. Podríamos colocarlo dentro de la categoría de fondos mixtos, porque tiene un sesgo como el nombre indica, a preservar capital, pero bueno, lo metemos en la categoría de renta variable. Cae un 3,40% únicamente en el año. Tienen un conservadurismo importante los gestores, y lo suelen hacer bastante bien en caídas, en el sentido que no caen mucho, y bastante bien en subidas, porque acompaña relativamente bien al mercado, y eso hace que a largo plazo tenga una rentabilidad muy razonable, incluso con una volatilidad bastante reducida, que muchas veces el cliente lo que le gusta es tener una volatilidad controlada y no ver excesivos vaivenes en su fondo. Magallanes Europa, con una rentabilidad en positivo del 2,20,
Este tipo de fondos, tanto el Magallanes Europa como el Magallanes Iberia, son fondos un poquito más de sesgo valor, que este año pues los fondos de valor lo están haciendo mucho mejor que los fondos de crecimiento growth. Magallanes Iberia, menos 3,61%, Cartesio Y, menos 4,02%, podría asemejarse bastante al MFS Prudent Capital en el sentido de que los gestores, como norma general, no suelen tener el 100% de inversión en renta variable, tienen un sesgo de preservación de capital, volatilidad muy controlada y vaivenes de mercado más suaves. Capital Group New Perspective, una caída en el año del menos 14,73%. Hemos recordar que es uno de los fondos más longevos que hay en el panorama. Estamos hablando que este fondo tiene un historial de prácticamente 40 años y ha tenido una rentabilidad de los entornos del 12-13% durante todos estos años. Tiene años del menos 15, tienes años del más 15, pero al final te hace una rentabilidad más que razonable. Con este tipo de rentabilidades es que prácticamente cada 5 o 6 años estás doblando el capital. Y al cabo de tantos años el capital crece de manera exponencial solo por el hecho del interés compuesto. Bueno, otro fondo de renta variable internacional, digamos que la noticia positiva en el mercado, que es el AZ Valor Internacional, con una subida en el año del 30%, 30,33%. Este tipo de fondos lo están haciendo muy bien, básicamente porque los gestores, bueno, pues invirtieron ya no a principios de año, sino que ya llevaban unos cuantos años invirtiendo en todo lo que tenía que ver con materias primas, mucho oro, carbón, etcétera. Muchas compañías que estos años de atrás nadie quería y que incluso el fondo se iba quedando bastante rezagado en cuanto a rentabilidad con el mercado. Pues cuando menos nos lo esperamos, si los gestores son buenos, como es el caso, pues el fondo pues sube y sube fuerte, con una diferencia, con una dispersión entre la rentabilidad de este fondo y otros tipos de fondos que, por ejemplo, si cogemos el AZ Valor, más 30%, cogemos el Morgan Stanley US Advantage, menos 39%, es que al final tenemos una diferencia prácticamente del 70%. Estos años de atrás se nos llenó la boca el hecho de decir que este tipo de fondos, ya sea el AZ Valor, el Cobas, que tenían mucho potencial y que probablemente ahí estaba siendo el momento de meter dinero. Cuando el fondo está subiendo tan fuertemente, pues ahora el flujo de los capitales, creo que el AZ Valor es uno de los fondos que en el año lleva más entradas de dinero. Al final los inversores siempre hacemos un poco lo que no debemos de hacer, y es meter capital en los fondos que mejor se están comportando en los últimos 6 meses. Quizás habría que elegir buenos fondos y hacer un poco lo contrario. Pero bueno, seguimos con Fan Smith, con una rentabilidad en negativo del menos 14,55%, JP Morgan Asia Pacífico, rentabilidad en negativo menos 9%, JP Morgan Europa Small Cap, pequeñas compañías europeas, como indica el nombre, una caída del menos 29,61%. Si observamos un poco este fondo, pequeñas compañías Europa, con el Bank Inter, pequeñas compañías, prácticamente tienen la misma rentabilidad y no es otra cosa que o podemos coger el MFS Europa, también de Small Cap, con una caída del 23%, es decir, le están pegando fuerte a las pequeñas compañías en Europa. Pues probablemente ahí deberíamos de poner un poco el foco y elegir algún buen fondo. JP Morgan European Value, con una caída del menos 7,60, para ser un fondo de value quizás sea una caída en exceso, pues los fondos de value este año lo están haciendo bastante bien. Fidelity Global Focus, menos 6,10%, que para lo que está cayendo el mercado, bueno, pues está bastante bien, fondo concentrado y global, invierte en cualquier sector y en cualquier parte del mundo. Bueno, seguimos con el Morgan Stanley Global Brands, con una caída del menos 19,49%. Aquí también me voy a detener un poco porque recientemente, bueno, pues tuvimos una call con los gestores del Global Brands, aunque también he de decir, siempre tenemos que ver los comentarios de los gestores un poco con ojo crítico, porque todos los gestores
siempre dicen que su fondo tiene mucho potencial. Da igual que, o sea, tenemos que mirarlo con ojo crítico y con esta perspectiva. Yo no he visto nunca en más de 20 años que un gestor diga abiertamente mi fondo está caro y no conviene invertir. Eso nunca pasa. Da igual que el fondo esté cayendo un 20 que esté subiendo un 30. Por eso luego nosotros también como inversores tenemos que hacer nuestra propia valoración y decir un poco, porque, como insisto, el gestor cuando hace una call nunca te dice que, oye, mira, no debéis de invertir en mi fondo porque mi fondo está muy caro y no, siempre. Entonces, bueno, visto esto y desde este contexto y desde este ángulo, la última call que hubo con el gestor del Global Brands, lo que viene a decir es un poco, bueno, pues en este contexto de mercado, con la preocupación por los beneficios del mercado, el equipo considera que las compañías de calidad con posición dominante en sus mercados y con poder de fijación de precios e ingresos recurrentes son más relevantes que nunca. Y comentaban que el poder de fijación de precios importa. Un margen bruto alto es señal de poder de fijación de precios. El margen bruto de la cartera de Global Brands es del 53%, que comparado con el MSCI World, que es del 30%. Estos datos son a 30 de junio del 2022, pero no varían en exceso. Y también hacen mención un poco a la resiliencia de beneficios a lo largo del ciclo y hacen mención que ante una ralentización económica o una recesión, el poder de fijar precios y los ingresos recurrentes deberían de proteger los beneficios de la cartera. Las marcas de consumo favoritas de los consumidores, servicios de software de misión crítica y compañías de atención sanitaria con garantía de calidad pueden aumentar sus beneficios de forma constante a través de ciclos gracias a su poder de fijación de precios y sus ingresos recurrentes. Bueno, siguen haciendo comentario, en concreto es Dennis Lin, el gestor del fondo, y dice un poco, efectivamente las valoraciones de segmentos como software o e-commerce están muy por debajo de sus medias históricas, y el gestor cree que esto supone una enorme oportunidad que también tratan de aprovechar. Que aprovechar desde el punto de vista del pensamiento, es decir, ellos lo que ven un poco es cómo valoran el segmento de software y de infraestructuras de telecomunicaciones ante una eventual reducción del gasto por la recesión. Pues dice que es cierto que en periodos de fuerte desaceleración económica los presupuestos van a la baja, pero también es verdad que las partidas más críticas no lo son tanto. Si eres una compañía que provee un producto o servicio que ayuda a mejorar la eficiencia rápidamente y a reducir los costes, escalas hasta ponerte en la parte de arriba de la lista de prioridades en las que gastar. Por tanto, no diluyes ese gasto, ¿vale? ¿Dónde están invirtiendo? Pues están invirtiendo en tecnologías de la información, principalmente en software, servicios e infraestructuras de telecomunicaciones que aprovechan la tecnología en la nube para ofrecer soluciones más eficientes y rentables a los clientes en diferentes nichos de mercado. ¿Dónde encuentran también valor? Pues en todo el sector sanitario. Han aumentado su presencia en la cartera y es ahora el segundo sector de más peso. Apuestan por compañías que pueden ser disruptivas por el uso de las nuevas tecnologías. Bueno, hacen algunos ejemplos de empresa, Weba, System o Royalty Pharma. Y en consumo discrecional, aquellas compañías que pueden beneficiarse del crecimiento secular tanto del e-commerce como del delivery. Aquí hacemos también un poco mención a este tipo de fondos más generalistas en contra de los fondos que pueden ser, digamos, más temáticos, que siempre son de menos gusto, al menos por mi parte. Bueno, seguimos por el Morgan Stanley Asia Opportunity con una caída del 26%. Si hacemos también un repaso a la última call del gestor, en este caso de Christian Hugh, lo que vino a decir es un poco que bueno, el equipo sigue analizando los fundamentales de las compañías y pensando dónde estará en los próximos 3-5 años, ¿vale? Mantienen una cartera concentrada, basada en convicción y con un periodo medio de inversión en las compañías en el top 10 de unos 7 años, es decir, no andan cambiando compañías cada 2x3, y eso hace que evidentemente este año está siendo un año de fuertes recortes. También es decir que cuando ha habido años de fuertes recortes en este tipo de fondos, los siguientes años son de fuertes incrementos con respecto al MSCI World, pues son excelentes gestores y lo suelen hacer bastante bien, aunque al final todos los gestores
nunca baten de forma sistemática el mercado. Los buenos los baten a largo plazo, pero tienen periodos en el cual están muy por debajo de la media, y este es uno de los casos, ¿vale? ¿Dónde encuentran valor en el momento actual, incluso en la región asiática? Sector financiero, principalmente los dos bancos privados más grandes de India. Consumo discrecional, compañías como la super app Meituan Dianping, la mayor agencia de viajes de China, o el Amazon de Corea, Coupang. Consumo estable, consumo chino, con compañías como Foshan, líder en producción de salsa de soja, Keichun Meitui, uno de los mayores productores de baijiu, o China Resort Beer, una de las productoras de cerveza más grandes de China. Como vemos un poco, es decir, al final en China pues la gente sigue bebiendo cerveza. Si inviertes en una compañía cervecera de las más grandes, pues probablemente solo con el consumo hará que la compañía cada vez gane más dinero. Actualmente, dentro de un poco la exposición, están encontrando ideas interesantes, ya no en China, sino en India, Taiwán, Corea o Indonesia, como empresas de fintech en Corea del Sur, compañías del mercado de delivery o alguna cementera en India, que se benefician del crecimiento urbanístico allí con las nuevas infraestructuras. Es decir, una compañía cementera en India, pues probablemente a lo mejor, si los gestores lo consideran, es una buena inversión. Básicamente, ¿por qué? Porque muchas veces no tiene nada que ver con la recesión que hablábamos al principio y que está viniendo de Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues puede presentarse ciertas oportunidades al final si inviertes en fondos globales o que tienen exposición a todo el mundo, ¿vale? Seguimos con el fondo Morgan Stanley Emerging Leader Equity con una caída del menos 29,38%. Seguimos con otro Morgan Stanley Global Opportunity, también un fondo que estos años de atrás subía como un tiro y en el cual recibía infinidad de correos de mucha gente que estaban invirtiendo en este fondo. Bueno, pues este fondo en el momento actual lleva una caída del 36% en el año, es decir, rentabilidad en negativo del menos 36%. Probablemente ahora es cuando hay que mirar este tipo de fondos, ¿vale? Un poco lo mismo que los anteriores, porque tanto el Global Opportunity como el Asia Opportunity están gestionados por el mismo gestor. Y lo que dicen un poco, que ellos están centrados en los fundamentales de las compañías y pensando dónde estarán en los próximos 3-5 años. Es decir, si la compañía van a quebrar, no van a quebrar, si tiene ventajas competitivas, etcétera, ¿vale? Mantienen una cartera concentrada, basada en convicción y con un periodo medio de inversión en las compañías en el top 10 de unos 7 años, ¿vale? Un poco lo mismo que antes. Entonces, bueno, ellos invierten a 7 años. Nosotros, como inversores del fondo, deberíamos de invertir en los mismos plazos. Probablemente, si eso lo hacemos de la manera correcta, tendremos nuestras rentabilidades, máxime cuando lo estamos comprando el fondo con estas caídas tan importantes, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Robeco Global Consumer Trends, menos 25,71. Mirabaud, el Small Cap Suiza, es decir, invierte en pequeñas compañías de Suiza, fondo muy interesante y con caídas este año del menos 26%, fondo que hay que tener en cuenta. BlackRock Gold, con un fondo por muchos inversores que les gusta la temática del oro y quieren invertir en oro. Es una buena opción. No compra oro físico, sino que compra compañías como norma general extractoras de oro. Rentabilidad en negativo del menos 19,38%. Aquí sí que tenemos una dispersión de valoración con la última vez que vimos este fondo, porque este fondo a últimos de mayo estaba cayendo un 2 y ahora está cayendo un menos 19,38%. La verdad que el oro físico no está teniendo esta rentabilidad tan en negativo, y bueno, pues llama la atención que esté cayendo tan fuertemente. BlackRock HealthSense con una rentabilidad del 35%. Voy a verificar este dato porque lo apunté esto ayer por la tarde y vamos a hacerlo sobre la marcha, porque el 35%, no sé yo si es que lo puse. No, está mal esa rentabilidad. Ya me extrañaba a mí tanta rentabilidad. No es un 35%, es un 0,35%. Vale, eso ya me cuadra un poco más. Vale. Seguimos con el Fidelity China Consumer con una rentabilidad en negativo del menos 14,39%.
Mirae Asia Create Consumer menos 15,93%. Flossbart Multiple Opportunity menos 9,60%, un fondo también interesante y que lo suele hacer bastante bien con una volatilidad un poquito más controlada. Matthew China Small Cap, fondo muy interesante, gestora muy pequeñita basada en China que invierte en pequeñas compañías, caída del 30%, y interesante poner el foco. Matthew Franklin US Opportunity, es un fondo de la gestora Franklin Templeton, invierte en Estados Unidos, menos 20%. Alken European Opportunity, fondo, digamos, un poco de valor, compra compañías cíclicas que estos años de atrás no fue muy bien, pues rentabilidad en positivo en el año del 6%. Alken Small Cap, también un fondo interesante, con una rentabilidad en positivo en el año 3,38. Llama la atención porque si nos fijamos en los diferentes fondos de pequeñas compañías europeas, de media están cayendo un 29, este fondo está subiendo un 3,38, o sea, lo está haciendo muy bien. De hecho, si lo comparamos con el siguiente, que es el Aberdeen Europa Small Cap, lleva una caída del menos 37%. Bueno, pues hay que poner el foco. Morgan Stanley Euro Opportunity, menos 38,21. Bailey Gifford, también un fondo muy interesante, historial de rentabilidad a largo plazo espectacular, caída en el año del 34%. Franklin Templeton Emerging Small Cap, pequeñas compañías del universo emergente, caída del menos 6,83%. Lombia Small Cap, fondo, renta variable europea, pequeñas compañías, el gestor buenísimo, ayer es el antiguo gestor, no recuerdo ahora mismo el nombre, del famoso Grupama Avenir, caída en el año del menos 35%, un fondo también a poner el foco. Cobas Selección, rentabilidad en positivo del 8,39, anda que no ha habido gente durante todos estos años que se mofaba de hablar de que si Cobas ya no tiraba, de que no sabían los gestores elegir compañías, que tal y pascual, pues mercado cayendo, Cobas subiendo. Oros Internacional, lo mismo, rentabilidad en positivo del 1,52, excelentes gestores. Oros Iberia, rentabilidad en negativo del menos 6%. Buy and Hold Equity, un fondo también muy interesante que en próximas semanas haremos una entrevista a los gestores. Rentabilidad en negativo del menos 18%, digamos que tiene un sesgo hacia compañías un poco más de calidad y de un poco la caída. BlackRock Mining, de la gestora BlackRock, ya invierte un poco en mineras y un poco en materias primas, rentabilidad en positivo del 0,52%. Y un fondo índice que es el Amundi MSCI World, para que veamos un poco lo que está haciendo los índices mundiales, en negativo en el 7,10%. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos ahora a fondos mixtos. Empezamos por el Invesco Pan European High Income, rentabilidad en negativo del 10%. Si observamos este fondo, en la última vez que hicimos revisión, en mayo, menos 12,87, prácticamente igual. Sestangrar Large, rentabilidad en negativo del menos 4, que bueno, para lo que está cayendo todo, porque está cayendo tanto la renta fija como la renta variable, pues un comportamiento bastante razonable. Morgan Stanley Global Balanced Risks, menos 11%. Flossbart Multi-Asset Balance, digamos, es un poco un fondo parecido al anterior del Multiple Opportunity de la misma gestora, pero conservo un poquito más conservador. P4 Global Total, menos 0,87, lo hace muy bien, es un fondo, digamos, un poco de retorno absoluto, de los que mejor se comportan. JP Morgan Global Income, menos 12,98. JP Morgan Global Income, pero Asia, se ha dado un poco hacia menos 13,35. Fidelity Multi-Asset Global, menos 2%. MFS Global Total Return es un fondo, digamos, mixto, no, como norma general, aunque hay veces que cambian el peso, invierte 50% en renta variable, 50% en renta fija, está haciendo bastante bien para el resto de fondos y para cómo va el año, porque tiene una rentabilidad en negativo del menos 2,46%. Suele no bajar mucho cuando los mercados caen fuerte y suelen subir razonablemente cuando los mercados suben. Eso hace que tenga una rentabilidad media bastante buena, con una volatilidad muy controladita. ¿Vale? Otro fondo de la misma gestora, de Flossbart, en este caso un poquito más defensivo todavía, menos 8,69%. Es el Flossbart Multi-Asset defensivo. Carmignac Patrimoine,
un fondo que históricamente tenía mucho volumen gestionado en España. Bueno, pues caída con la media, menos 12,36%. Capital Group Global Allocation, menos 4,87%. Buy and Hold Flexible, menos 12%. Este fondo, digamos que tiene un historial de rentabilidad espectacular, pero bueno, este año tiene compañías, por decirlo, de Selco Grow, que está cayendo, y sus bonos, que luego veremos, la parte de renta fija también está cayendo, con lo cual el fondo este año no es de sus mejores años, le están pegando fuerte, pero para un inversor pelín conservador, este tipo de fondos es muy buena elección. He introducido un nuevo fondo dentro de los mixtos, que es el Carmignac Emerging Patrimony, de tal manera que tenemos sesgo hacia el mercado emergente, pero dentro de la gama Patrimony, que es, digamos, conservación de capital dentro de Carmignac, aunque bueno, en lo que va de año cae un 11%. Terminamos con los fondos de renta fija. El más conservador de todos, que es el Nordea Long Duración de cédulas hipotecarias, que cae en el año un 88%. Cartesio X, menos 4%. BNI Mellon Global Short, menos 6,12%. El BNI Mellon Global Short es un fondo que invierte en high yield, es decir, en compañías con una menor calidad crediticia, con la ventaja de que invierten a corto plazo, con lo cual la subida de tipos no le suele afectar en exceso. Evidentemente sí le está afectando porque está cayendo un 6%, pero cae mucho menos que muchos fondos de renta fija, y como norma general lo suelen hacer bastante bien y acompañan bastante bien en casi todos los años. Amiral Sextant Bond Picking, fondo de renta fija, muy interesante, que invierte en compañías, muchas veces se salen de calificaciones crediticias y analizan mucho las compañías, igual que analizan las compañías cuando invierten en bolsa, pero algunas veces compran el bono. Interesante, aunque este año esté cayendo un 7%, pero es momento quizás de poner el foco. Carmignac Seguridad, un clásico, menos 5,86, digamos que para ser un fondo de renta fija cae bastante, aunque este año es que está cayendo mucho. Recordar que Carmignac Seguridad tiene un historial de 25 años y casi ningún año ha tenido pérdidas de capital desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Probablemente este sea de los primeros. M&G Optimal Income, menos 12,8. Este fondo quizás está cayendo un poquito más porque el gestor sí que ya tiene libertad para elegir algo de renta variable, aunque normalmente invierte muy poco, pero sí que normalmente tiene bonos con mayores vencimientos, de ahí un poco la caída algo más fuerte. Fidelity Eurobond, menos 16%, que para ser un fondo de renta fija es una salvajada de caída. Muchas veces la gente, si no se lo hemos explicado bien, puede llegar a entender que un fondo de renta variable caiga, pero un fondo de renta fija le cuesta llegar a entender que caiga. Pues los fondos de renta fija también caen, porque la renta fija, el nombre solo quiere decir renta fija, es decir, los bonos que hay dentro, el cupón que pagan es fijo. Es decir, un bono te puede pagar un 3%, pero tú lo compras a 100. Pero si ese bono empiezan a subir los tipos y se va en el mercado secundario, porque los bonos cotizan todos los días como las acciones a 90, estás cobrando un cupón, de acuerdo, pero te estás teniendo una pérdida de capital porque ya no cotiza 100, cotiza 90. Eso es importante explicárselo a los inversores para que, bueno, una cartera de renta fija es, en términos generales, menos volátil, pero puedes tener pérdidas de capital. Es importante. Jupiter Dynamic Bond, menos 13%. Morgan Stanley Global Fixed Income, noticia positiva, 5,9% en positivo, está bastante bien. Flossbar Bond Opportunity, menos 8%. Capital Group High Income, menos 2%. Morgan Stanley Short Maturity Eurobond, es decir, bonos de corta duración de renta variable, de renta fija, menos 3,86%. Morgan Stanley Euro Corporate Bond, 13% en negativo. ¿Dónde está la diferencia? El Short Maturity es un vencimiento corto de bonos y el Euro Corporate Bond puede tener todo tipo de vencimientos. De ahí la diferencia probablemente en rentabilidad. Morgan Stanley European Fixed Income, menos 8,12%. Carmignac Anquestrain, menos 12,61%. Digamos que este fondo es una mezcla de diferentes fondos de renta fija, descorrelacionados, ¿vale? Pero la caída que está teniendo es importante. Probablemente esté cogiendo parte del Segurité, parte
del Carmignac Global Bond, etcétera, y de ahí la caída fuerte. Y por último terminamos con el Buy and Hold bonos, que está cayendo un menos 8,2%. Como digo, en próximas semanas haremos una entrevista a los gestores, que son extraordinarios, y nos comentarán un poquito el porqué de las caídas y si es interesante estar en este tipo de bonos, y sobre todo para alguien que tenga este tipo de bonos, pues dentro de que la caída es importante, saber también que está en buenas manos. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y lo dicho anteriormente, si te ha gustado el programa, siempre te agradezco le des un me gusta en iBook, un like en YouTube, un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.